Para esta tarde tendremos la conferencia de la docente Livia Carolina Pinzón, El periodismo y sus narrativas de paz en las regiones, una mirada desde la enseñanza del periodismo narrativo en la universidad, y el debate Medios, Economía, Academia y Comunicación Democrática, con Olga Bear, Jorge Aguilera, Lisandro Penagos y Guadalupe Pérez Cajías, con moderación del profesor Jaime Pulido. Finalmente, el presidente de AFACOM, Rafael González Pardo, hará el cierre oficial del encuentro académico número 39. A continuación presentamos a nuestra docente Livia Carolina Pinzón Camargo, quien nos hablará del periodismo y sus narrativas de paz en las regiones, una mirada desde la enseñanza del periodismo narrativo en la universidad. La profesora Carolina Pinzón es magíster en lingüística hispánica, docente de la Universidad de Boyacá en las áreas de expresión oral y escrita, redacción básica, periodística y literaria, semiótica, lingüística y competencias comunicativas, periodista en diferentes medios de comunicación de la región y editora de la revista Un Pretexto del programa Comunicación Social de la Universidad de Boyacá. Recibimos a la profesora Carolina Pinzón con su conferencia El periodismo y sus narrativas de paz en las regiones. Buenas tardes. He organizado esta pequeña conversación con ustedes a partir de dos elementos. El primero, de una gran conclusión que me ha quedado, y creo que a algunos también les han quedado, de estos 2 días de jornada académica. Ese primer elemento es que al hablar de paz, debemos hablar de región. Esa es como la primera conclusión que he tenido, el derrotero para esta conversación. Y el segundo, que es un elemento con el que todos hemos llegado, no sé a cuántos se les ha solucionado y a cuántos no, y es que tenemos muchas preguntas al respecto de cómo contar la paz, qué es la paz, qué es lo que tenemos que hacer, a nosotros como docentes qué es lo que nos toca hacer y a ustedes como periodistas en formación cuál es el reto que van a tener. En esos dos elementos me he movido para construir estas líneas que voy a compartir con ustedes. Escuchemos primero este audio. Nosotros nos encontramos aquí desde el municipio de Parapa, donde ya hace apenas 3 minutos ha terminado la toma de relleno, donde estos subversivos pues, se han desplegado hacia las cordilleras y los agentes apenas han logrado salir de los diferentes sitios donde ellos se encontraban. Los helicópteros, el avión fantasma, pues se encuentran aquí en este momento, pues tratando también de aliviar un poco lo que ha acontecido en Oporapa. El narcotraficante más buscado del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, se entregó esta tarde en la cárcel de máxima seguridad de Envigado. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia. El 10 de marzo del 2001, combatientes del bloque móvil Arturo Ruiz y del 30 Frente de las FARC-EP coparon la base de comunicaciones ubicada en el Cerro Tokio, jurisdicción del corregimiento Queremal, departamento del Valle del Cauca. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Es uno de los accidentes más grandes y más misteriosos en la historia de la aviación colombiana. Los investigadores están extrañados porque es la primera vez desde que se tenga conocimiento que un avión hace explosión a tan pocos minutos de su despegue. Toma de Mitú. 250 policías y narcóticos y 50 indios artilleros. Desde Tumaco, la Doctor Fernández, hasta Naranca hoy, bajo una sola bandera. La Doctor Fernández, Unidas de Colombia, por Colombia. Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Hechos ocurrieron a las 9:45 de la noche. A esa hora un grupo conformado por 40 hombres fuertemente armados irrumpieron en varios sectores del nororiente de Barranca Bermeja y de forma selectiva escogieron a hombres y mujeres para embarcarlos en 2 camionetas. El señor no sabe que mi hijo es inocente, mi hijo no debe nada. El terrorismo estremeció a Bogotá.
4 muertos y más de 100 heridos. Alerta roja en los hospitales de la capital. El gobierno condena los atentados financieros y los atribuye al narcoterrorismo. Un comando del grupo guerrillero M-19 tomó por asalto a sangre y fuego la sede del Palacio de Justicia de Colombia. La intensidad de los tiroteos y potencia de las explosiones sacuden el centro de la capital colombiana con una fuerza tan poderosa. La noticia, pues, de la muerte de Pablo Escobar sigue estremeciendo al mundo. Es noticia. ¡Socialistas! ¡Capitalistas! ¡Harán la unión en las urnas contra la oligarquía conservadora! Muchos de nosotros crecimos escuchando esos audios y viendo unas imágenes de horror en las pantallas de televisión, pero también muchos de nosotros que ahora estamos del lado de la docencia fuimos formados para contar ese país, para contar la guerra, el país de la guerra. Esto se da sobre la segunda mitad del siglo XX. Ahí se forma esa generación de periodistas para contar eso, la violencia, para visibilizar a los guerreros, para informar sobre los problemas de orden público, de secuestro, de inseguridad, de destierro, de narcotráfico, de conflicto. Así los temas iban surgiendo con el día a día, pero siempre sobre el mismo eje, sobre el eje de la guerra. Esa cotidianeidad hacía que emergieran cada vez más temas relacionados con la violencia, con el conflicto. Nos parecía casi normal cubrirla y dar esas cifras tan inertes como sus mismas víctimas. Nos parecía normal contar esos hechos. Los protagonistas, héroes o villanos, siempre eran los mismos. Nosotros siempre veíamos los mismos nombres impresos, o los escuchábamos en la radio, o los veíamos en la pantalla de televisión, pero siempre eran los mismos. Eso como rol de periodistas, pero en el rol de espectadores, los noticieros muchas veces nos parecían una telenovela, y al terminarse el capítulo o al terminarse la emisión, muchos esperábamos que en el próximo capítulo cogieran al villano de la serie. Tuvimos que esperar muchos años para que ese villano fuera capturado. De hecho, para muchos ciudadanos colombianos todavía no ha llegado ese capítulo del cierre de esa novela de violencia. La guerra se nos volvió habitual, común, cercana. La guerra se nos volvió normal. Por eso ahora que nos hablan de contar la paz nos suena extraño, es un tema ajeno, desconocemos cómo relatarla. Y aunque ya se pueden conseguir manuales sobre cómo contar el posconflicto, la preocupación sigue siendo manifiesta en todos los entornos de la sociedad, es manifiesta en la academia. Si no fuera así no estábamos acá. Uno de los propósitos de esta asamblea de AFALCON precisamente es eso, debatir, reflexionar, compartir propuestas desde los medios, desde la comunicación y desde la academia en relación con la paz. ¿Cuál es nuestra tarea como docentes en la formación de esta nueva generación de periodistas? ¿Cuál es el rol de ustedes al momento de contar esa paz? ¿Qué retos implica eso? Los retos tanto de ustedes como de nosotros. ¿Cuáles son los retos de la sociedad civil? Mi intervención es solo eso, contar un ejercicio que se aproxima a esas narrativas de paz a partir de un ejercicio pedagógico que se ubica en la narrativa y que tiene como línea la región. Habría que preguntarse entonces, ¿qué es la paz? ¿Es posible contar esa paz? ¿Cómo hacerle un cubrimiento al tema de paz? El concepto que ustedes tengan de paz puede ser tan diferente como el que pueden tener las personas que están afuera en este momento en la calle, la persona que está vendiendo los dulces en una venta ambulante, la persona que está aquí arriba hablándoles. El concepto de paz es bien distinto, bien diferente. Veamos algunas imágenes acerca de lo que piensa la gente en diferentes escenarios y en diferentes roles sobre esta pregunta. Bueno, pues la paz es lo que uno vive. Para mí la paz es la convivencia. Hay dos cosas que es la paz. Primero, la paz espiritual, ante todo, la paz de la familia, es la paz para mí.
Para mí la paz es un respeto mutuo entre nosotros mismos. No ofender es lo primero. Y vive uno tranquilo. Y desde que uno no ofenda, vive uno tranquilo. Y para mí eso es la paz. Que los grandes dejen de pelear y que los niños podamos jugar en paz. La paz como tal es el acto donde existe la reconciliación y el perdón entre, llámese, dos personas o entre la sociedad en este caso. Para poder tener amigos, no tener problemas con otras personas, saber convivir con la familia y así tiene uno momentos de tranquilidad y de mucha paz. La paz es el ideal común al beneficio y el bienestar de todos. Para mí nada. Es que no existe. ¿Cuál existe la paz? Que yo sepa, no existe. La paz para mí significa amor y pues tener amistad con los demás personas. La paz es la convivencia que debe existir primero que todo en los hogares y con los demás ciudadanos. Y la paz se inicia desde nuestras casas y asimismo la podemos brindar a la sociedad y a todo el ser que nos rodea. La paz se puede contar prácticamente desarmando los corazones y que haya nuevamente, repito nuevamente, ese entendimiento entre todos, que todos podamos convivir y que nos comprometamos a vivir tranquilos, tanto en los hogares como con nuestras familias, con nuestros amigos, porque de eso depende de que esta paz sea una paz duradera. De una forma real, no ficticia, que no fuera ese periodismo amarillista que todo lo quiere ver de una forma fantasiosa, no, que sea algo contundente. Que fueran claros en siempre contar sobre la paz. Se irá como más a fondo buscando una realidad de paz. La paz la podemos contar a través del juego, de convivir y también la podemos contar siendo unidos y todos ayudándonos mutuamente. Que nos dieran una información y que dejaran la sensación en la sociedad, en el pueblo colombiano, de que se está haciendo una paz que va a ser duradera. Voz a voz, o sea, hablando entre sí con las personas, haciendo campañas con los gobiernos y con las comunidades para poder saber las necesidades de cada persona y poder tener resultados favorables. Si la paz no se narra desde la realidad misma de cada ambiente, estaríamos dando un significado que no es de la paz. Aquí se abre un poco el espectro, porque nosotros como docentes desde las aulas debemos ampliar esa concepción de lo que es la paz para buscar las historias. No podemos restringir las historias de paz únicamente a quienes vivieron actos de violencia. La violencia de sangre no es el único tema donde se pueden encontrar como antónimo historias de paz. Me explico. Nosotros no podemos como reporteros salir a la calle a buscar desmovilizados, a buscar exsecuestrados, personas que se salvaron del paseo millonario, personas que sobrevivieron a un secuestro, para buscar la historia y entonces convertirla hacia un hecho de paz. La paz es algo más trascendental, va más allá de eso. Yo no soy teórica al respecto, pero como narradora de historias logro dimensionar un espectro más amplio del concepto de paz. ¿Dónde está el ciudadano común y corriente? ¿Cuál es la función de él que narra la paz todos los días? No podemos negar que nosotros somos testigos día a día de hechos admirables y prodigiosos hechos por ciudadanos de a pie, por esos ciudadanos que pasan inadvertidos, hechos que reflejan una Colombia diferente. Ahí es donde se alberga uno de los ejes más importantes del posconflicto. No siempre los temas de conflicto están vinculados a hechos de violencia. El reportero debe saber eso. En muchos rincones de nuestro país, desde hace muchos años atrás, mucho tiempo antes, ya se están construyendo historias de paz. Sus protagonistas, como les decía, son seres por lo general anónimos. Las historias de reconciliación muchas veces resultan invisibles o muchas veces
resultan inocuas, no importantes para los reporteros, quienes se han acostumbrado a ir detrás del dato, de la cifra, y también resultan inocuas para las audiencias que se han acostumbrado y se han saciado con informes rápidos, con noticias sueltas que muchas veces ni siquiera superan la categoría de breve informativa. Cuando nosotros ampliamos el concepto de paz, encontramos caminos para mejorar la convivencia. El conflicto debe ser comprendido desde la realidad de tipo histórico, cultural, económico, etnográfico, ideológico, religioso. Hay que ampliar ese espectro porque si los actores de violencia ya hicieron algunos actos, nosotros debemos entrar a buscar cuáles fueron las razones de, y las razones no simplemente fue secuestrar para cobrar una vacuna, qué es lo que hay atrás política, económica, histórica e ideológicamente que movieron a esos hechos de violencia. El concepto de conflicto, insisto, debe superar lo netamente guerrerista, así lo debe entender el reportero para así podérselo contextualizar al ciudadano, a las audiencias, al ciudadano civil. Si nosotros logramos dimensionar un concepto más amplio de paz, seguramente vamos a poder contextualizar estas historias. Esta mañana el profesor Francisco Sierra hablaba de que nosotros no somos quien para entrar a explicar la situación. Yo estoy de acuerdo, no somos quien para explicar ni para dar definiciones certeras acerca de A o de B concepto, pero sí tenemos la tarea de contextualizar. Si estuviéramos más contextualizados con la historia del país, nos dolería más el país, porque la lograríamos entender. La prensa debe estimular la participación de la sociedad civil. Esa participación es primordial para transformar los imaginarios, para avanzar en torno a la tolerancia, a la inclusión, para avanzar en torno al tema de aceptar al otro, pero a aceptarlo realmente como es, tal cual. Eso nos llevará a acercarnos a un país que respete la vida, la diversidad, que respete los derechos humanos, y solo así podremos decir que estamos construyendo un país mejor, que es finalmente lo que todos queremos, construir un país distinto, pero en términos de mejorar. Las audiencias necesitan comprender la realidad, de ahí la razón de ser y el interés de formar periodistas que narren la paz. Nosotros debemos trabajar en contar la paz real y no la paz mediática. El concepto de paz mediática no supera el concepto del show, que es lo que hemos visto durante tantos años. La paz real involucra otras dimensiones. Aquí aparece otra pregunta. ¿Cuáles deben ser las características de los medios de comunicación? Para dar respuesta a esta interrogante, acudí a varios documentos y uno que quizá fue el que se quedó porque planteaba algo de lo que quería comentar, fue la agenda de paz la agenda que se estudia en La Habana. El punto 2 de la agenda de La Habana está relacionado con la democratización de la información y los medios de comunicación. Ese punto 2 está conformado por un decálogo de peticiones, por llamarlo así. Yo solamente he extraído algunos elementos de ese decálogo. Uno de esos es que la participación social en el diseño y la puesta en marcha de políticas de información sea real e involucre a la sociedad civil. Otra de las peticiones es que se solicita la democratización de la propiedad sobre los medios y el fortalecimiento de los medios públicos. Un país como el nuestro no puede depender solamente de una emisora de interés público y no podemos creer que solamente tenemos 2 canales públicos y que eso está muy bien, hay que ampliar esa oferta. Otra de las peticiones, que es un poco irónica, es el derecho a la información veraz, oportuna y con responsabilidad. Es muy irónica porque si uno estudia esos 3 elementos en la petición, pues esos 3 elementos deben ser la doctrina de todo medio de comunicación: información veraz, oportuna y con responsabilidad. Otro punto habla de que se requiere el acceso a los medios de comunicación desde la oposición tanto de tipo político como de tipo social. Y otro punto habla de que es urgente el acceso especial a los medios de comunicación por parte de comunidades que han sido excluidas. ¿Cuáles son? Pues los campesinos, los afrodescendientes, los indígenas, los sectores sociales y sexuales que han sido excluidos. Estas peticiones integran eso, un decálogo, y ese decálogo devela la necesidad que tiene Colombia y en especial las regiones por pensar y reformular los medios que tenemos, pues estos deben propiciar un ambiente de diálogo, de discusión. Los medios deben ser incluyentes, participativos, democráticos. Eso lo podemos encontrar en cualquier manual de periodismo y parece una perorata que se está repitiendo, pero eso se traduce a que los medios deben abrirle el micrófono a todas las voces. Si yo no reconozco al otro, si yo lo niego y si no lo quiero dejar participar, pues ahí no hay paz. O sea, desde ahí el concepto de paz no se puede entender.
El cubrimiento de la paz debe hacerse desde la pluralidad, debe apoyarse en el ciudadano, en el vecino, en el lugareño. En ese punto también coincidimos y concordamos varias de las personas que hemos estado hablando en el día de ayer y de hoy. Las páginas de los diarios y los micrófonos, en particular de los medios de provincia, de los medios regionales, no pueden seguir al servicio de las voces oficiales. Hay que abandonar la práctica y la reproducción de boletines emanados de entidades públicas y privadas. Hay que abandonar esa práctica, ¿para qué? Pues para cederle la palabra a los otros, a quienes han estado siempre ahí, pero que han estado anónimos. Algunos se preguntarán si los medios y sus comunicadores deben tener una agenda de paz, una agenda periodística para cubrir ese tema. Aquí también vale la pena decir que es innegable que muchos medios en nuestro país se mueven a partir de una agenda informativa, pero entonces, cuando fuimos a las facultades de comunicación social y quienes están asistiendo a su formación de periodistas, el concepto de agenda es un concepto bastante interesante desde la filosofía y la retórica de la agenda informativa, pero en la realidad no se ve eso. La agenda informativa debe tener temas plurales y debe tener varias voces. Yo no sé si ustedes deseen o no deseen relatar la paz a partir de una agenda, para mí eso es lo de menos. Lo más importante acá es que esa agenda debe construirse a partir de las voces de los otros. Si yo construyo la agenda con mi vecino, si yo construyo la agenda con los habitantes de las zonas rurales de mis municipios, la agenda se empieza a cambiar, la agenda empieza a ampliarse, la agenda se empieza a transformar, ahí realmente aparecen los temas y ahí podré decir que estoy construyendo una agenda, en el concepto mismo de lo que implica una agenda informativa. Otra de las tareas y de las responsabilidades de los medios es la de conservar y la de hacer memoria, y aquí juega un papel importante los testimonios. Nosotros creemos muchas veces que el tema de memoria está relacionado con los documentos, con las fuentes documentales. Yo no estoy diciendo que no sea importante, son importantes, pero esas fuentes documentales deben también estar de la mano con las fuentes testimoniales. Y aquí el panorama es bastante desolador en la actualidad. Las fuentes parecen haberse reducido a los tweets. Yo cómo puedo tomar un tweet de un personaje y ponerlo en la redacción, o cómo puedo ir a YouTube, escuchar la entrevista del personaje y tomar esas palabras y transcribirlas a la redacción. Ahí no hay periodismo, eso no requiere ningún talento. O sea, cualquier persona puede hacer eso no requiere una formación académica. Hay que pensar en la responsabilidad de hacer memoria a partir de lo testimonial y sin olvidar las fuentes documentales. Finalmente estamos hablando de hacer relato de paz, y el relato se construye con el testimonio. Esto nos conduce a pensar que si requerimos reformular los medios, como docentes debemos preparar a los periodistas de esta nueva generación para que estén acordes a esos formatos y a esas narrativas. Es necesario que los medios cambien sus formatos, que los medios cambien las estéticas, los puntos de vista desde donde nos están contando el país. Eso es un reto que para algunos medios y directores de medios de comunicación puede terminar siendo difícil, e incluso para otros ese reto será imposible, se van a negar a hacerlo. Pero nosotros debemos gestar ese cambio desde las regiones, desde los medios comunitarios, desde los medios alternativos. Ya otros conferencistas han abondado en eso. Con los formatos que tenemos hoy en día, no somos buenos contando la paz. Las formas en que nos están contando el país no son las mejores para contar la paz, y eso no lo digo yo, la misma historia se ha encargado de demostrarlo. Los medios tienen una responsabilidad social que supera la simple transmisión de la noticia. A veces creemos que cuando nos matriculamos y logramos un puesto de trabajo en un medio de información departamental o en el medio más importante del municipio, nuestra tarea es dar noticias. Y ahí desvirtuamos todos los 5 o 4 años que estuvimos sufriendo en una universidad. Esa no es la tarea que nos han encomendado. Hacer una noticia no es la tarea que tenemos. Hay que hacerla, sí, pero hay que hacerla bien primero. Pero cuando se nos vuelve a hacer noticias, como llenar un formato, una encuesta de quién, qué, cómo, cuándo, dónde, ahí no estamos haciendo nada. Ahí no estamos aportando, ahí no estamos construyendo. Nuestra responsabilidad social supera ese acto informativo. La forma en que los medios de comunicación presentan la información definitivamente se convierte en un desafío para el logro de la paz. Si reflexionamos al respecto, no nos están pidiendo nada extraño, nos están pidiendo que volvamos a la génesis de este oficio. No es nada más raro que contar. Eso es lo que nos están pidiendo, que contemos las cosas, pero que las contemos bien. Dentro de la búsqueda de la información, para argumentar estas palabras, para argumentar esta socialización, con agrado debo decir que muchos
muchas de las personas que han trabajado el tema de cubrimiento de paz y posconflicto, han coincidido en decir y en ver a los medios, a los géneros mayores como una alternativa y quizá la alternativa más eficaz para contar la paz. Entiéndase géneros mayores, la crónica en cualquiera de sus versiones, crónica de hecho, de personaje, crónica de viaje, crónica de memoria, pero coinciden todos en mencionar y en sugerir a esos géneros mayores, al reportaje y al perfil. ¿Por qué estos géneros? Porque pues, son ellos los que nos brindan los elementos suficientes para contextualizar una historia a nosotros como reporteros, y a los interlocutores estos géneros les explica, los remite, los involucra, les genera memoria. Revisemos algunos conceptos de algunos pensadores y de algunos escritores, de algunos periodistas acerca de los géneros mayores. El maestro Alberto Salcedo Ramos, en un artículo que muchos conocemos que se titula La crónica del rostro humano de la noticia, define el género como esto, como una licencia para sumergirse en el fondo de la realidad y en el alma de la gente. Y en ese mismo artículo, casi que de manera inmediata, el maestro Salcedo Ramos vincula esa definición a la del reportero Mark Kremer, quien plantea que al reportear una crónica, él, el reportero, se siente como el anfitrión de una fiesta con invitados muy inteligentes, invitados que le importan a él, al reportero. O como lo definiera Gabo, la crónica es un cuento que es verdad. Estas definiciones y muchas otras que se albergan en manuales de periodismo narrativo, todas esas me gustan, pero me quedo con esta de Antonio Cándido. Él es puntual y certero al sentenciar que la crónica es literatura a ras de suelo. Reportaje, entrevistas de personalidad, entrevistas de profundización, crónica, historia de vida, ensayo, perfil. Villoro tenía razón cuando sentenció que el periodismo literario está muy emparentado con géneros que se tocan entre sí. Tal vez nos advierte que debemos abandonar esa obsesión por clasificar los géneros según sus similitudes o sus diferencias. Narrar es tan serio y tan profundo como informar. Cuando tú narras estás albergando a otro verbo, que es informar, que pareciera que esa es la obsesión de muchos. Para Leila Guerriero, el periodismo narrativo es un oficio modesto, hecho por seres lo suficientemente humildes como para saber que nunca podrán entender el mundo, lo suficientemente tosudos como para insistir en sus intentos y lo suficientemente soberbios como para creer que esos intentos les interesan a todos. Definitivamente debemos pensar en eso, en el periodismo narrativo, ese que hace las paces con las emociones humanas para reconciliar el lenguaje con la acción. La modalización del discurso informativo hacia lo narrativo va a permitir que los hechos sean contados con una estructura de una historia tradicional. Y cuando estaba escribiendo pensaba en lo siguiente: toda historia tradicional, porque nos lo han enseñado desde tercero de básica primaria, debe tener un planteamiento o un inicio, un nudo o un conflicto y un desenlace. Y qué irónico si nos están pidiendo que contemos historias de paz, ¿dónde estará el conflicto? El conflicto nuevamente no tiene que estar vinculado a hechos de violencia, no tiene que estar vinculado a la guerra como única condición para contar la paz. ¿Qué otra ventaja tiene el periodismo narrativo? Que le permite a cualquier lector, sin importar su nivel académico, una comprensión real del hecho narrado, que le pueda retener con mayor facilidad en su memoria. No en vano se acude al periodismo narrativo para conocer los cambios sociales, culturales, económicos y hasta políticos de una región. En las investigaciones disciplinares de las ciencias sociales y humanas se ha considerado a la narración como un elemento o como una estrategia discursiva que tiene las mejores condiciones para la memoria cultural de cualquier civilización. Aquí quiero citar al profesor Omar Rincón en un artículo que fue publicado en el portal Razón Pública. Él plantea lo siguiente al respecto de la relación narrar y comunicar. Comunicar es conectarse desde los géneros y formatos, es narrar bien, y para narrar bien hay que huir del lenguaje acartonado y emplear al relato y acudir al relato y a las estéticas populares. A veces terminamos siendo fascinados por unas formas y por unos modos del lenguaje que no son coherentes con los ciudadanos que están inmediatos a nosotros, y eso nos aleja de la población. Luego de estas primeras líneas o de estas primeras reflexiones aparece otra pregunta. En base en lo anterior, ¿cuál podría ser una historia de paz?
¿Cómo podríamos entonces armar una historia de paz? ¿De dónde podrían salir las historias de paz? Yo me crié en ese ambiente de tener que verlos por los pueblos con sus armas, sí, claro que sí, y padecí el tema de la persecución, del desplazamiento forzado, sí lo viví en carne propia. Tengo una vivencia por allá del año 53, cuando esa violencia fratricida que hubo entre los dos partidos, y que gracias a la intervención en ese entonces del general Rojas Pinilla, cuando él se dio cuenta de que ya era imposible que los dos partidos se entendieran, se tomó el poder y hubo un poco de tranquilidad. Desafortunadamente, como anotaba anteriormente, hace falta algunos componentes y nuevamente volvió a recrudecerse, y hoy lo que estamos viviendo, porque esta violencia que se está viviendo aquí en este país viene de más o menos unos 50 años, y que ya es tiempo, con todas las generaciones que han transcurrido, de que esta paz llegue y que todos podamos convivir como hermanos, como amigos y como compañeros y como ciudadanos, porque de lo contrario seguirá vertiéndose los ríos de sangre, que es lo que tiene que evitarse a toda costa. Soy una persona desplazada y nunca he mirado paz. La paz la vine a sentir cuando salí de los conflictos para acá. En mi colegio todos convivimos y estamos unidos y nunca peleamos, y también jugamos unidos, todos integrados, niños y niñas, y nunca ha habido ninguna discusión. Algunos de estos testimonios dan la respuesta al concepto que se tiene de paz, ¿no? La paz es la ausencia de guerra. Los medios y los periodistas hemos sido artífices de esos conceptos de paz. Pero la paz, como decía alguna persona, también es dormir bien. La paz también es sinónimo de tener un trabajo y hacerlo bien, de tener una familia y formarla bien. Esto se conecta con las diferentes dimensiones y profundidades que pueda llegar a tener el concepto de paz. Contar una historia, cuando está completa, cuando se ha hecho la investigación profunda, es equilibrada, es exacta, ahí nosotros como reporteros también estamos contribuyendo en la construcción de paz. Esta forma de relato exige una nueva dimensión del periodista, demanda conocer más el oficio de la palabra, volver a las lecturas, esas largas, profundas y emocionantes lecturas, volver a la reportería. Es pertinente cambiar y ampliar las técnicas para recoger información. Hay que trascender en investigaciones profundas, coherentes, para que sean concordantes con los géneros que vamos a utilizar. Para contar la paz desde lo narrativo se requieren periodistas, ante todo reporteros, seres humanos sensibles, creativos, independientes y sinceros. Ya lo diría Kapuscinski, los cínicos no sirven para este oficio. Gina Moreno, en el documento Pistas para narrar la paz, plantea lo siguiente: el periodista que quiere contar historias debe estar, el que quiere ir más allá debe acercarse al reportaje sobre la reconciliación y la paz, debe sentir, debe llegar a ese estadio necesariamente para que pueda contar realmente la historia. Además de eso, debe invertir tiempo. Como el etnógrafo, el reportero debe sumergirse en el territorio de las vidas de sus protagonistas. La academia en esto tiene una alta responsabilidad en las formas en que hemos enseñado a entender el país para luego contarlo, porque como docentes muchos hemos trabajado en despertar una conciencia crítica desde los estudiantes al interior de las aulas de clase, pero en la realidad seguimos viendo y sintiendo un país extraño, un país remoto. No nos conocemos ni nos identificamos con el territorio, ni con los sujetos inmediatos o próximos, pero tampoco nos interesa conocerlos, identificarlos con ellos. Sin embargo, gastamos muchas horas al semestre hablando de etnografía, de ética, de sociología. Entre la teoría y la retórica falta algo: el compromiso con la práctica, no desde el aula, sino desde la calle, en el pueblo, en la región, donde fluye la vida auténtica. La vida es eso, son los otros, son nuestros semejantes. En las aulas hablamos de esos otros como objetos exóticos de estudio. Nos seduce ir a hacer investigación en la calle, como si esos otros que estuvieran ahí fueran muy raros.
pero nos seduce contar historias de sucesos distantes, de lo desconocido. Nos encanta hablar de los forasteros y hablamos de ellos con familiaridad, pero negamos al vecino. La paz en las regiones se hace desde la convivencia, a partir de acuerdos, de procesos de desarrollo en la búsqueda de las creencias, de las tradiciones y de las expresiones culturales, de las expresiones que muchas veces terminan siendo cotidianas. Cuando el comunicador es capaz de reconocer y de contar las historias que se albergan en esa diversidad de modos de vida de sus coterráneos, en ese momento el comunicador también está haciendo y movilizando procesos de paz. ¿Todo esto para qué? Todo esto porque movidos por estos elementos y teniendo en cuenta aspectos de tipo teórico y epistemológico, desde la clase de redacción periodística y literaria de la Universidad de Boyacá, que oriento hace 10 años, nos lanzamos a la práctica, decidimos organizar el caos de la ficción para pasar a contar el orden de la realidad, aunque para muchos parezca caótico. Nosotros le apostamos a esos procesos y de tal manera fuimos consolidando un hecho concreto para contar la paz. Lo primero que hicimos fue crear un semillero de investigación. Donde pudiéramos hacer algo por nuestra región. En ese semillero queríamos estar, ver, oír, compartir y pensar con los ciudadanos que no hacen parte de la agenda oficial de los medios. Fue así como se hizo realidad la investigación a partir del semillero 5 sentidos, desde donde se nutre y se alberga la experiencia didáctica y periodística de la revista Un Pretexto, que siempre ha estado anclada a la investigación. En el departamento de Boyacá, como en todas las regiones de nuestro país, se alberga una gran cantidad de historias por contar, en temas relacionados con sus costumbres, sus rituales, su gastronomía, el lenguaje, el paisaje, sus personajes y muchos otros aspectos. Los relatos estaban en la memoria y en el discurso oral de los habitantes de los pueblos que componen este departamento, por lo que fue necesario establecer algunos métodos y estrategias para recabar y difundir esa información. La revista Un Pretexto surgió como una respuesta a esas necesidades de querer contar para entender la vida en la región, para hacer memoria, para que el discurso emergiera. El método fue la reportería, la visita a los lugares, el encuentro constante con los personajes, la conversación, el ejercicio continuo de revisar archivos, en fin, un contacto real con los contadores de historias que habitan la geografía boyacense. El primer número de la revista se publicó en el año 2012. En promedio, son 8 textos en géneros como la crónica, el perfil o el reportaje los que salen publicados. Los textos son escritos netamente por los estudiantes del programa de comunicación, en principio. Con agrado también debo comentarles que luego de unas primeras experiencias empezamos a recibir textos de estudiantes de otros programas de esta universidad y de docentes de otras universidades, no solamente de Boyacá, también de Santander. El ejercicio de la diagramación, de la revisión de textos, de la edición y la selección del material y todas las tareas editoriales también siempre ha contado con el apoyo de los estudiantes que integran el semillero de investigación. Están haciendo periodismo en la vida real. A la fecha ya son 6 ediciones que hablan de la historia de la barbería más antigua y tradicional de Tunja. Es un viaje por un lugar y por un oficio que se niega a desaparecer. Hay crónicas que hablan de nuestras costumbres arcaicas, como la del tejo, nuestro juego ancestral, la herencia del cacique Turmequé, el motivo para que los sábados en la tarde se reúnan los labriegos en las tiendas. Y aunque se diga que Boyacá es remanso de paz, el capítulo del terrorismo y del secuestro también se vivieron en municipios como Socha y Sogamoso. O la vida de Andrés Rincón, un campesino de Tibasosa, que ve con los oídos y para quien la emisora comunitaria de su pueblo es su aliciente. También está el relato de las fiestas de un santo, al cual, además de rezarle, hay que bailarle toda la noche para que haga realidad las peticiones de sus feligreses. O la voz de Leovigildo, un campesino del municipio de Toca, quien recuerda cómo era en otrora el valle fértil que había cultivado con cebada, pero que la construcción de una represa anegó, llevándose no solamente su sementera, también sus ilusiones. 2 estudiantes hacen una crónica de viaje y relatan cómo hablan, cómo se visten, cómo viven los habitantes del occidente y centro de Boyacá, cuáles son las historias detrás de cada pueblo. Y en gastronomía ni hablar. Dejamos una edición especial para este tema. Las 50 páginas que conforman esta edición no fueron suficientes.
les quedamos debiendo a los lectores. La edición número 6, la edición más actual, más reciente, recoge las anécdotas y los relatos sobre arepas, carisecas o de trigo, almojábanas, envueltos, cotudos, mantecados y panderos. En amasijos y en golosinas, la lista es interminable en nuestro departamento. En carnes y bebidas fuimos desde lo más exótico hasta lo más casual, las génovas o el espinazo, que es el alma de una sopa que se llama el cuchuco, la cabeza del cordero, las criadillas, los indios y hasta el caldo de raíz, por supuesto el cabro, asado o guisado. Los hombres longevos de Boyacá coinciden en afirmar que cualquier plato de estos no sabe igual sin un sorbo de chicha o de guarapo, bebida que acompaña no solamente la comida, también el jornal, la fiesta, el luto y el jolgorio. Todo esto es solo un pretexto para hacer lo que nos gusta, para contar lo que somos, para contar lo que nos construye. En definitiva, la mayor satisfacción de este ejercicio ha sido el de poder perpetuar y poner a circular las voces y los relatos de personas, de acontecimientos, de lugares donde se construye una paz cotidiana, historias que nos develan como habitantes de una región a través de un género tan humano como la crónica. Además de esto, la satisfacción de permitir que estos periodistas en formación se toquen con la vida que fluye afuera del aula, en las veredas, en los pueblos, en la región. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Esta experiencia que nació en este semillero de investigación ha tomado otras dimensiones. La revista y su influencia en espacios escolares. Conscientes de la necesidad de establecer un diálogo entre la escuela y el periodismo, se están adelantando desde este mismo semillero investigaciones relacionados con la narrativa, pero también vinculados a la educomunicación. Nosotros creemos, pensamos, somos unos convencidos de que los niños y los jóvenes de nuestro departamento y de todo el país deben tener un sentido sobre su realidad. No solo son consumidores mediáticos, se deben ubicar como audiencias críticas o generadoras de contenido. Desde ahí las audiencias se van construyendo, van adquiriendo una concepción distinta de los medios y su rol en la sociedad. Ese factor es determinante para la coyuntura que vive el país en la actualidad. Esa es la experiencia de la revista Un Pretexto. Ese es el camino que estamos andando para ver si desde Boyacá, si desde esta universidad podemos también contribuir a la construcción de esos relatos de paz. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Carolina Pinzón por esta interesante conferencia y quien nos cuenta su experiencia desde el periodismo y sus narrativas de paz en las regiones, una mirada desde la enseñanza del periodismo narrativo en la universidad. Como ven, están dando algunas de la última edición de la revista Un Pretexto, un proyecto que lidera la profesora Carolina Pinzón, y por supuesto vamos a abrir un pequeño espacio para 3, máximo 4 preguntas que quieran realizar ustedes como auditorio a la profesora Carolina. 1, 2, 3, 4. El chico, el profesor Patiño, yo Nache y alguien al lado de ella también. Bueno, muy buenas tardes. Hay que mirar un poco que nuestros procesos de desarrollo y construcción de la paz los estamos haciendo todos los días. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces,
la pregunta sería, ¿cómo vincular los procesos etnográficos, culturales y comunicativos en una sola mirada hacia ese desarrollo de la paz y la construcción de una nación más amena? Los procesos etnográficos y los procesos culturales terminan envueltos en las narrativas de paz de varias formas. Los etnográficos desde la investigación, ¿sí? Cuando tú haces investigación necesariamente estás tocando las líneas de la etnografía, investigación para contar una historia. Y ya los procesos culturales y la vida que fluye día a día, pues depende de la sensibilidad del cronista para identificar esos temas que puedan ser objetos, o más bien que puedan ser susceptibles de ser contados. Yo también comparto la idea de que todo no puede ser contado como una historia, como una crónica. La votación de un referendo en el Congreso o de una norma en el Congreso, pues eso no se puede contar como una crónica. El periodista debe tener una sensibilidad. Yo le digo a mis estudiantes al interior de la clase, en el salón, les digo, ustedes después de ciertas clases ya deben empezar a ver el mundo con otros ojos, porque eso le pasa a uno se vuelve más sensible y empieza a ver esos procesos de la etnografía y empieza a identificar las historias para contarlas. Carolina, buenas tardes. Mi admiración y respeto por estos casi horita y media aproximadamente, de verdad, mi admiración y respeto. Tú sabes que te admiro muchísimo. Pero bueno, abro un paréntesis. Uno es el tema de la paz y otro es el tema del conflicto. El conflicto que ya estamos prácticamente a punto de firmar con las FARC y que posiblemente también se abra un nuevo capítulo con el Ejército de Liberación Nacional. Pero hay varios ingredientes que no nos han permitido a nosotros los periodistas contar ese conflicto. Y ninguno de nosotros, después de todos esos acuerdos, creo que ya es el 7º que se hace en La Habana, pues hemos tenido acceso al documento que allí se está tejiendo. Y por otro lado, arrancaron unas jornadas de pedagogía de paz con las FARC a las que no tenemos acceso nosotros los periodistas. ¿Cómo contarle a nuestras audiencias ese fin del conflicto? Mira, Yonachi, la profesora Olga Bear lo decía ayer, el profesor Francisco Sierra lo decía ayer y esta mañana lo reiteraba con otras palabras. La paz no se reduce solamente a eso hay que tenerlo clarísimo. Segundo, a veces nosotros desde el micrófono creemos y hacemos suposiciones que el que está detrás del micrófono quiere escuchar algo que es lo que yo le debo contar, ¿no? Y esa es mi suposición, pero resulta que él no quiere que yo le cuente eso, él quiere que yo le cuente otra cosa, pero como no hemos construido esa agenda informativa con el otro, pues yo desconozco qué es lo que él quiere que le cuente. Habrá un sector de la población que quiere que le cuenten el minuto a minuto de la agenda de La Habana, pero también hay otro sector amplio de la población que para ellos eso no es trascendental y que están esperando que le cuenten la paz desde otros relatos. Yo respeto y estoy de acuerdo con que haya hermetismo en La Habana para que no se dé el show mediático que se ha dado en las otras prefirmas de paz. Hay que esperar, hay que tener paciencia, porque pues, lo que pasa es que cuando uno está en los medios pareciera que esa es, lo más importante es llegar con la noticia y llegarla a dar rápido. La mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da bien, lo sabemos desde la escuela. Entonces, yo diría que no es necesario esa premura y ese afán por contar el minuto a minuto de lo que está pasando en las reuniones en La Habana. Además, también soy consciente que hay muchos documentos que están colgados en página web donde uno puede entrar, revisar, analizar y no necesariamente explicarle al interlocutor, al oyente en este caso, sino buscar a más expertos para hacer una mirada más amplia de la temática y poder dar opciones de interpretación a los interlocutores. No tenemos la verdad final, no tenemos la verdad definitiva. Buenas tardes, profesora Carolina. Primero, muchas gracias por este excelente relato de vida que nos ha presentado esta tarde. Nosotros vivimos en un país que de cierta manera nos lo han contado a medias, un país que escasea lo narrativo, el relato, la historia,
un país donde los grandes medios se han lucrado del conflicto durante más de 50 años y ahora que hablamos de paz parece que no les interesa. Lo que vemos ahí es escaso y siguen apuntándole más a hechos de conflicto que a hechos de paz, como los que usted nos acaba aquí de dar algunas pinceladas en el departamento de Boyacá. Su merced habla de paz igual a región, hablar de paz es hablar de región. Y entonces uno se pregunta dónde están los medios locales, aquí en el departamento de Boyacá. Pero más allá de dónde están los medios locales, ¿dónde están los profesionales de Boyacá en los medios locales? ¿En qué nos estamos equivocando como docentes? ¿En qué se están equivocando los estudiantes? Buscando siempre la ciudad y los grandes medios y dejando, invisibilizando o dejando más lejano aún los medios locales que creo que deben ser el fuerte para que de verdad podamos contar este país, porque las historias están allá, las historias están en cada uno de esos lugares y allí están los protagonistas y no necesitamos rebuscarlos, sino que allí aparecen. Entonces mi inquietud, profesora Carolina, si pudiera darnos un poquito en qué nos estamos equivocando, tanto con nosotros los docentes como los estudiantes, para no mirar con otros ojos y con más profundidad esos medios locales. Pues yo tengo una opinión siempre al respecto y es que creemos que el desplazado es aquel que lo han sacado corriendo los grupos armados de la tierra y que le toca huir, casi que siempre por la noche o en la madrugada y dejar todo ahí. Pero ese no es el único desplazamiento, profesor. Vivimos otro desplazamiento que siendo consciente siempre lo hemos hecho ver como inconsciente y es el desplazamiento que vivimos en la casa, en las aulas de clase, en la política, en los medios de comunicación, donde de manera explícita o implícita nos están mandando un mensaje de éxito igual a grandes ciudades. El éxito está en las grandes ciudades. Para ser exitoso tienes que ir a cubrir la guerra en Medio Oriente. Para ser exitoso debes ir a buscar una gran historia en Bogotá, en Cali, en Bogotá, en Medellín, es donde están las grandes historias. Entonces, como hemos ido creciendo con esas ideologías, pues entonces los muchachos llegan a la universidad, unos a regañadientes porque los papás no le pudieron pagar la universidad en Bogotá o en ciudades capitales y les tocó aquí en la provincia, pero no han abandonado ese ideal de irse a ejercer a las grandes ciudades. Y entonces vemos que en los medios comunitarios que los tiene el departamento, encontramos de gente que se apasiona por los medios, más no que sea profesional en los medios. No quiere decir que están haciendo mal la tarea, no es hacia allá que oriento mis palabras, pero entonces sí hay como un descrédito a lo local, a lo inmediato y por ende pues a los medios que nos corresponden. Eso desde la voz de quienes hacemos o que quienes podemos intervenir en los medios. Y eso está relacionado con las audiencias. Entonces uno le dice a las audiencias que qué medio consume, que por qué no consume el canal local y a la gente le da risa, a la gente le parece irónico y hasta una pérdida de tiempo mirar el noticiero local. Se deslumbran más por la pantalla táctil del RCN y somos los primeros en el lugar de los hechos, así los hechos no estén contextualizados, que de pronto con una cámara no HD registrando el evento que ocurrió ahí en la esquina de su casa. Entonces eso es un problema de tipo cultural, diría yo, y es un problema que podemos entrar a solucionar. Nosotros los docentes desde las aulas, cambiando un poco el concepto del éxito igual a grandes ciudades, a desalojo, a destierro, y nosotros como ciudadanos haciendo una tarea de pedagogía a la mirada, al respeto y a la confianza que se le debe depositar a los medios locales. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta, bueno, son dos preguntas en realidad. La primera es, a la hora de tú ir a hacer una historia, ya sea crónica, reportaje, lo que sea, ¿cuál es tu paso a paso? ¿Qué haces tú para llegar a completar esa historia? Y segundo, ¿qué es lo gratificante, lo más gratificante que piensas a la hora de trabajar la narrativa en las regiones? El paso a paso de las historias que he documentado, algunas se me han caído, como le ha pasado a todos los periodistas, vamos por la mitad de la historia y la historia se cayó por la fuente, porque me desinteresé, porque me di cuenta que todo lo que me habían dicho las fuentes era falso, bueno, pasa, pero el paso a paso, lo primero que yo tengo en cuenta es que me guste el tema, por eso es que a muchos de ustedes yo no les impongo temas,
váyanse a buscar los temas, porque el tema lo apasiona a uno, ¿sí? La historia es como un hijo, entonces uno de cierta manera, no me malinterpreten, se embaraza con ese tema y luego pues cuando lo manda al mundo, lo está mandando bien formado. Lo primero que uno tiene que hacer es apasionarse por el tema que escoge, luego empezar a hacer una lista de las tareas que puedes hacer con ese tema, la visita al lugar, dirían algunos, ¿no? Hay que ir al lugar de los hechos. Quizá no es la primera que yo pongo en esa lista, lo primero que hago es leer mucho sobre el tema para que cuando llegue al lugar, para cuando llegue al encuentro con el personaje, yo ya tenga referentes para poderle hablar, ¿sí? Otra cosa que tengo muy presente al momento planifico la entrevista o las entrevistas, al momento de hacer la entrevista es preguntarme lo siguiente, ¿qué no quisiera que a mí me preguntara un reportero donde yo fuera la periodista? Eso hace parte de la ética, ¿sí? ¿Por qué voy a entrar a preguntarle a una señora que tiene un hijo con una enfermedad terminal y usted cómo hace para financiar el tratamiento médico? A mí como mamá de un niño con una enfermedad terminal no me gustaría que me preguntaran eso. Quizá ni siquiera tomo esa pregunta, ni siquiera toco ese tema. Si yo conozco la vida, si yo conozco la situación, si yo conozco el entorno geográfico y el entorno cultural donde se mueve esa mujer, el tema de la enfermedad se vuelve una cosa paralela, ¿sí? Una cosa que se va dando por las otras preguntas. A veces no pensamos en cómo preguntar, sino en el qué preguntar, y le damos más importancia al qué preguntar que al cómo, y para mí es fundamental más el cómo que el qué. Después, una revisión de la información que he recabado, la desgrabo, yo todavía desgrabo a mano, ¿sí? Además que pues ya hay mucho software donde uno mete el cassette o mete, perdón, el chip y eso le desgraba y le tiene ya todo ahí en el computador. Yo no, yo lo hago manuscrito, lo desgrabo y me doy cuenta ahí que me faltaron cosas por preguntar, siempre pasa. Y vuelvo, los cronistas somos como los asesinos, dice Salcedo Ramos, volvemos al lugar de los hechos. Vuelvo, hay que volver, y ya cuando vuelvo me encuentro un panorama más amplio que me da más elementos para. Yo les he dicho a los estudiantes, hay que desarrollar los sentidos, ¿no? A que huele la casa cuando yo llego, porque la señora siempre está vestida de marrón, cómo es la expresión de sus ojos, y a veces se me olvida la grabadora, consciente e inconscientemente, porque cuando tú olvidas la grabadora te puedes concentrar más y puedes tener una relación más íntima con esa persona, íntima en el sentido de realmente prestarle atención, lo que decía una de las frases que estaba acá, que esos invitados a esa fiesta realmente me importen, me interesen, y que su discurso es valiosísimo, todo lo que me van a contar es valioso. Pues imagínense nomás el hecho de que esta persona decidió abrir su vida y contársela a alguien que es un extraño, eso ya es muy valioso, ¿sí? Entonces después de desgrabar empiezo a armar, a hacer como una prefiguración mental del texto, cómo lo voy a armar, qué escenas va a tener y cómo va a ser el orden que le voy a dar en la estructura, si va a ser una estructura lineal, circular o una estructura en flashback, dependiendo los intereses que tenga para contar ese relato. La otra pregunta iba relacionada hacia lo más apasionante de este ejercicio. Lo más apasionante es poder compartir esta experiencia con los estudiantes, poder estar con ustedes en las aulas de la clase. Ustedes lo podrán testimoniar, cada vez que entro a las clases lo hago con la mayor pasión porque me gusta. No hay nada más agradable que levantarse todos los días y pensar que vas a ir a hacer una actividad a un lugar que te gusta, y cuando tienes eso pues ya lo tienes todo. A veces los estudiantes en las evaluaciones docentes le ponen a uno lo siguiente: en esa clase solo aprendí a leer. Para mí eso es todo. Eso ya es la gran gloria, ¿no? O sea, para él fue solamente un elemento, para mí ya me puedo acostar a dormir tranquila. Eso es satisfactorio. Yo siento que yo hago paz cada vez que entro a los salones a compartir con ustedes, porque yo sí creo que ustedes van a ser unos mejores periodistas. Por eso algunos me odian, porque yo los saco corriendo de la imagen de ser presentadores, ¿sí? Hay que ser periodistas, reporteros, comunicadores, no presentadores, porque si quieren ser presentadores, también lo he dicho, están en el lugar equivocado, acá no van a encontrar eso. Vamos con la última pregunta. Bueno, buenas tardes, mi nombre es David.
Más que una pregunta, es un aporte y un agradecimiento a usted, profe Carolina, porque pues yo veo la materia de redacción periodística y literaria con usted, y gracias a usted pues me entró en contexto de lo que yo quiero ser, de que soy un periodista y yo quiero ser un periodista. Me metió en el contexto de conocer a Olga Bear, a quien es una persona a la que admiro hace apenas 3 semanas, no sabía que existía. Y pues como le dijo Gabriel García Márquez, que es una berraca, y de verdad que qué bonito que el periodista investigue, indague y se contextualice de lo que está viviendo y de lo que va a pasar. Esta mañana decía Felipe, un egresado de la Universidad Autónoma del Occidente, que tenemos que tener un cerebro beluga. ¿Y qué es el beluga? El beluga es el avión más grande de carga del mundo. Entonces todos tenemos que tener mucha información si queremos en verdad aportarle algo, aportarnos algo a nosotros mismos. Entonces, primero estoy muy agradecido y de verdad que ustedes, las mujeres, son una fuente de gran inspiración. Así que, gracias. Quedan 2 preguntas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestra Carolina. Mi nombre es Sebastián Vera, soy de la Universidad de Pamplona, sede Pamplona. Pues, hablando ya de este tema de las narrativas de paz, yo sí quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es la esencia de narrar una historia? O sea, ¿cuál es la esencia de narrar la paz? O sea, esa esencia que no puede faltar en ninguna historia. Y también cómo se crea, cuáles son los pasos para crear esa composición de la historia, de una historia narrativa de paz. O sea, cuáles son esos pasos que deben ser esenciales en la construcción del texto. Bueno, vamos por partes. La esencia para contar una historia es lograr hallar la dimensión humana de esa historia y poderla poner en el papel. Esa es la esencia. Porque tú puedes contar cualquier historia y poner cualquier historia en el papel, pero no cualquier lector te va a leer. La esencia es encontrar el elemento humano de la historia y poder y saber ponerla en papel. ¿Bien? ¿Y que cuáles son los pasos? Pues eso tendríamos pues toda una cátedra, porque es mucho, o sea, toda la teoría desde la narratología del relato, partiendo desde los inicios del género narrativo hasta la actualidad, la bifurcación entre narrativa o literatura pura y literatura de no ficción, en dónde se encuentran, cuáles son los elementos comunes, en dónde tú te paras y dices yo lo que quiero hacer es narrativa de no ficción o donde yo lo que quiero hacer es narrativa de ficción. Yo respeto a muchos de mis estudiantes que deciden irse por la ficción, los respeto, se están formando como periodistas y el periodista debe ser fiel a la verdad, pero se encantaron con la literatura, maravilloso. Hay que estar donde uno se encanta, hay que estar donde uno se siente bien, ¿no? Entonces sí, eso de que los pasos, que yo te diga así como rápidamente un manual de los pasos, no, pues te remito rápidamente por no dejar la pregunta sin responder. ¿A qué es narrar? Narrar es contar algo y en ese algo están los hechos, que le sucede a alguien y en ese alguien están los personajes, en un tiempo y en un espacio, y ese tiempo es interno y externo, el espacio es abierto y cerrado, bajo una atmósfera que son todas las emociones que tú puedes sentir al contar y en el otro al leer. Eso es narrar, y si nos ponemos a desglosar cada uno de esos elementos, insisto, eso me da para toda la cátedra del semestre. Hola, profe, ¿qué tal? Mi pregunta va más enfocada en cómo hacer desde el aula de clase para desescalar el lenguaje del conflicto. Recurrentemente vemos cómo el conflicto, la palabra conflicto está asociada a ciertas definiciones categóricas sobre algunos contextos o lugares o bueno, muchas cosas, y uno de los retos para el futuro o para el posconflicto es entender que la sociedad colombiana podemos vivir en conflicto, podemos respetar el disenso, pero mi pregunta va más a cómo hacer que desde el aula de clase como que este espectro del lenguaje se amplíe y Colombia empiece a entender como que hay ciertos términos que hemos usado mal por mucho tiempo.
el uso del lenguaje. Nuevamente yo creo que la responsabilidad un poco es de nosotros los docentes, ¿no? En el uso de los términos y en el convencimiento de llevar al estudiante por ampliar su espectro de lectura. Cuando tú amplías el espectro de lectura, estás ampliando tu léxico y estás utilizando bien las palabras, la conciencia acerca de por qué utilizo este término y por qué no utilizo este otro. Nosotros los docentes tenemos responsabilidad en el hecho de que muchas veces recibimos un texto y nos vamos por otros elementos, menos por el uso acertado del lenguaje. No me refiero a que si tiene la tilde, la V, la B, no, desde lo semántico, el significado real de esa palabra, qué quiso decir cuando la puso ahí y si realmente esa palabra contextualiza lo que el redactor quería decir. Y en el uso desde la oralidad, definitivamente desde el uso de la oralidad. La oralidad tiene una ventaja y es que tú puedes entrar a corregir de inmediato. A corregir entre comillas, ¿no? Pero yo sí puedo entrar a dialogar, a generar una conversación a partir de un término y ahí me puede dar mucho para empezar a cambiar esa conciencia de cuáles son los términos que estoy utilizando en mi discurso cotidiano y en qué contextos los estoy utilizando. Yo creo que desde ahí podemos trabajar y sí es cierto, no somos conscientes muchas veces de las palabras que estamos utilizando y los maestros tenemos responsabilidad bastante, no solamente los maestros de nivel universitario, desde el preescolar, pues los maestros tenemos bastante responsabilidad en eso. Creo que ya. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Al igual que ya muchos de los que han participado, enormemente agradecida por la formación que nos has dado, porque creo que es pilar fundamental de todos los que salimos de esta universidad. Bueno, mi pregunta es más como un consejo que quisiera solicitar, y es que estamos hablando de conflicto y que no siempre es violencia, ¿no? Pero en la mayoría de los casos sí lo es. Entonces, ¿cuál es ese tratamiento especial que debemos dar a estas historias? Porque es muy probable que sin la intención nosotros hagamos de una historia hacer ver a la víctima como más víctima y no construyendo la paz que de pronto queremos reflejar en nuestras historias. Entonces, ¿cómo hacer ese tratamiento especial? ¿Te refieres a las historias que vienen de la guerra? Sí. Que como antagónico deben dar una historia de paz. Nosotros debemos tener algo claro y es que hay situaciones dramáticas por sí solas y uno como reportero no puede hacerlas más dramáticas. Hay que tomarle distancia a los medios que nos venden situaciones dramáticas hiperdramáticas. Me explico. X canal cuenta la historia de vida después de una mujer o de un ciudadano después de un intenso verano como el que estamos sufriendo, ha perdido todo su cultivo, sus cosechas, además de eso el banco lo está embargando, además de eso tiene un drama familiar, no sé, una enfermedad, un conflicto de tipo familiar, pues, y además de eso le hago un primerísimo plano a la cara de dolor, y además de eso en la edición le meto un violín, ¿sí? Eso es hacer dramático lo que ya de por sí es dramático. Hay que tomarle distancia a eso. ¿Quién soy yo para hacer eso? ¿Qué es lo que voy a vender? ¿Una historia de un ser humano tan igual como yo? ¿O lo que quiero vender es un montón de sensibilicería o de dramatismo, que la gente llore y que la gente se toque con eso? Si yo como periodista tengo que acudir a eso, estoy muy mal en mis prácticas o en mi ejercicio. No debo acudir a eso. Repito el consejo que daba antes, cuando vayas a hacer la reportería, pregúntate, si yo estuviera en esos zapatos, ¿qué no quisiera que me preguntara ese reportero? Ahí empiezas a dimensionar éticamente la historia sin hacer más dramático lo que ya tiene una carga dramática. Revisa lo que tienes, lee mucho sobre el tema que vas a abordar. Cuando tú llegas con un bagaje cultural, ya un almacenamiento de información relacionada con ese tema, la entrevista termina siendo más interesante y más productiva que cuando te presentas así de repente y ni siquiera sabes el nombre del municipio, o cuántos habitantes tiene ese municipio, o si esto es un municipio o un corregimiento, o si tienen agua en el río o tienen que traerla de no sé cuántos kilómetros. Cuando tú estás contextualizada con la historia que vas a reportear, el tema ético empieza a surgir por sí solito, ¿sí? Y uno como periodista también ya en la intimidad de la redacción dice, no friegue, esto no lo voy a poner, esto no viene bien, esto no va conmigo, yo no quiero contar eso desde ahí. Esta mañana
lo decía uno de los conferencistas, si tú sientes, o ayer la profesora Olga Bear lo decía, si tú sientes que éticamente el medio te está presionando para que hagas cosas que no te sientes bien contigo misma, abandónalo, tómale distancia. Incluso a veces las historias, no los medios, las historias hay que tomarles distancia, porque resulta que no pudiste entrevistar al personaje, a la fuente testimonial del hecho, pero entrevistaste a todos los que lo estaban rodeando, y todos esos tienen unas voces y tienes unas versiones muy dramáticas del hecho, y uno dice, no la cuento, le tomo distancia, no la cuento, cambio la historia, cambio el enfoque. Bien, creo que así. Gracias. Nuevamente agradecemos a la profesora Livia Carolina Pinzón por este gran aporte que ha hecho en este 39º Encuentro Académico y Asamblea Nacional AFACOM Universidad de Boyacá 2016.